Historias extrañas de los suscriptores. Hola, Leo, Augusto y abuelita. Soy Yun, tengo 15 años y soy fan de su canal desde 2019. Era el año 2013. En ese tiempo mi familia vivía en la zona rural, donde yo pensaba que era muy probable que ocurrieran cosas sobrenaturales. Pero en fin, mi papá bebía bastante en esa época. Se emborrachaba sin piedad ni compasión. Y por eso yo sentía que él traía muchas energías negativas consigo. Se quedaba en la cantina absorbiendo energía negativa y venía a la casa a soltarla, ahí con la familia, pero él no se daba cuenta. En esa época siempre me enfermaba, hermano. Una noche estaba acostado con mi papá en el cuarto de mis papás. Mi papá estaba dormido borracho, pero yo no podía dormir porque sentía náuseas y dolor de cabeza. Y entonces hubo un momento en que decidí ir al cuarto de mis hermanas, ya que mi mamá estaba platicando con ellas de algo. Pero antes de levantarme de la cama, miré hacia la puerta del cuarto, ¿verdad? Vi la silueta de una chica arrodillada en la puerta, espiándome, ¿verdad? Solo con la cabeza asomada dentro del cuarto. Ella tenía la cabeza medio ladeada y el cabello largo que tocaba el suelo. Yo pensé que era mi hermana, ¿verdad? Como ella tiene el cabello largo, le pregunté, ¿eres tú, Mónica? Pero ella no respondió, ni siquiera se movió. Se quedó ahí, parada, mirando. Pero no me asusté en ese momento, así que decidí quedarme ahí, aunque pensaba que era mi hermana, ¿sabes? Solo echando un vistazo a cómo estaba su hermano menor. Me quedé casi media hora cabeceando, ¿verdad? Y cuando desperté, vi que la silueta todavía estaba ahí. Entonces me di cuenta de que no era mi hermana, hermano. En ese momento me concentré en esa persona y me sentí muy mal. Además empecé a gritar, hermano. Sentí miedo y náuseas, pero increíblemente, hermano, ni mi papá se despertó ni mi mamá vino a ver qué pasaba. Entonces simplemente me tapé con las cobijas y, como a la 1 de la mañana, la silueta ya había desaparecido. Me levanté y fui al cuarto de mis hermanas, sin contar lo que pasó, y después ya no me acuerdo de nada. Y en el 2022... platicaba con mi mamá sobre cosas sobrenaturales y le comenté eso, ¿verdad? Mi mamá dijo que en realidad la silueta no me estaba mirando a mí, sino a mi papá, que estaba acostado a mi lado, dormido, ya que él estaba borracho, y el demonio probablemente estaba enfocado en él y no en mí. Yo vi a esa cosa como a mi hermana, porque era la única referencia que tenía de una persona, con esa estatura pequeña y el cabello largo. Pero en realidad, la apariencia de esa cosa era otra. Gracias a Dios, mi papá dejó de beber y nada extraño volvió a pasar. Saqué otro cómic en la tienda. Cartoon. Cat vs. Siren. Es una historia que ocurre en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre esos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esta batalla? Es la gran pregunta que tanto queremos saber. Si no lo conoces, te contamos la historia de Leo Augusto y la abuelita luchando contra el mal. Niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y la abuela podrán descubrir este misterio? También tenemos otros cómics. Agrega ese WhatsApp de la tienda que estaremos atendiéndote. Hola, Leo Augusto y abuelita, soy Janaína. Antes había un parque de diversiones muy padre en la ciudad. Tenía varios juegos mecánicos. Entonces hubo un fin de semana que, después de insistir mucho, mis papás terminaron aceptando llevarme. Tenían algo que nunca vi antes. Era un área amplia con piscina de pelotas, puentes que conectaban a otros lugares y podías saltar desde cualquier rincón. Era increíble, así que me quedé en la fila larguísima, esperando ansiosamente por ese lugar. El boleto que mi mamá había comprado equivalía a media hora de diversión. Había boletos que correspondían a 1 hora y otros, equivalentes a 3 horas. Me pregunto qué niño aguantaría quedarse ahí jugando durante 3 horas. Pero tenía sentido porque el parque de juegos tenía muchas pelotas, era enorme. Se podía explorar bastante. Sí, creo que yo me quedaría ahí 3 horas. Había como 300 metros cuadrados de aventura. Entonces llegó mi turno. Mano, qué locura era eso. Ese parque fue lo más inmersivo que he visto. Parecía una selva jurásica. Había una tirolesa con forma de pterodáctilo. Entonces fui, ¿no?
Me lancé con impulso a las pelotitas, fue increíble. Luego tomé otra tirolesa. Y entonces vi a un chico abajo, medio triste, y se estaba agarrando el pie. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que lo había atacado un animal cuando estaba debajo de las pelotitas. Le pregunté si no podría haber sido al caer, si no había caído mal, pero él me juró firmemente. No, era una serpiente sumergida. Señaló al otro niño que había sido atrapado por esa tal serpiente y estaba desmayado ahí en el suelo, hermano. Yo creí que ellos estaban jugando un juego de rol y simplemente me fui de ahí. Seguí divirtiéndome, ¿no? Entonces salté. Para mi sorpresa, cuando estaba nadando en lo profundo de las pelotas, sentí que toqué algo diferente con las manos. Parecía una pelota más chica y con textura distinta. No era de esos plásticos a los que yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Entonces lo tomé y lo vi, Leo. Parecía un huevo, pero no de gallina, ¿verdad? Tenía características de otra cosa. Lo tomé y lo guardé en el bolsillo, ¿verdad? Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras para mí. Empecé a sentir que había algo detrás de mí. Siempre veía sombras y cuando enfocaba la vista no era nada. Cuando llegó el momento de salir, mi señalizador vibró y metí la mano al bolsillo. Fue cuando sentí algo mojado y una picadura en mi dedo. Ese huevo era de una serpiente y yo acababa de recibir una mordida. Mano. Mis padres, desesperados, me llevaron al hospital al verme. No recuerdo por qué me desmayé. Me dijeron después que nunca volvería ahí, porque encontraron a 2 niños sin vida en ese lugar. Entonces recordé a esos 2 que estaban ahí. Me pregunto cuánto tiempo podría haber estado esa criatura ahí y cuántos niños pueden haber muerto. Historias extrañas de los suscriptores. Agradecido por leer mi historia, Leo Augusto y Abuelita. Soy Josiván. Y lo que me pasó fue algo que solo creo porque viví esa experiencia. Por lo tanto, no juzgo a quien no me crea, porque si yo escuchara esto de alguien más, también dudaría. Yo siempre tomaba algunos trabajos de deshiervar en los patios de las casas para ganar un dinero extra. Como mis padres no me dejaban trabajar, hacía trabajos ocasionales. Había una casa que siempre estaba bien arreglada, todo cortado al ras, pero después de un tiempo empezó a volverse un matorral increíble. Pensé que era una oportunidad para crecer mi negocio. Toqué la puerta de la casa y no obtuve respuesta. Me quedé un rato mirando las ventanas, pero ni señal. Entonces me fui. Sin embargo, al día siguiente, al volver por la tarde de la escuela, al pasar por ahí, ¿verdad?, veo a un hombre y él se presenta ante mí como el señor Aristides. Dijo que quería mis servicios. Hola joven, tú me estabas buscando, ¿verdad? Y resultó que necesito que hagas un trabajo para mí. Cuida mi césped. El jardinero anterior tuvo un problema y ya no vendrá. Ah, está bien, pero ¿cómo supo usted que yo hago este tipo de trabajo de jardinería? Te vi husmeando en mi portón, hasta que al día siguiente fui a cortar el pasto y eso. Trabajé por unas 2 horas. Sin embargo, noté algo bueno. Al fondo del terreno vi un montón de hojas secas. Fui a recogerlas y noté tierra removida al quitarlas. Parecía que algo estaba enterrado ahí. No le di importancia, terminé el trabajo, guardé todo y busqué al señor para que me pagara, pero no lo hallé. Toqué varias veces la puerta y el viejo no salió, hermano. Estuve varios días pasando por ahí y no recibí ninguna respuesta. Oye, ¿será que el tipo me dio un fraude? Después de unos 15 días, al pasar frente a su casa, el viejo apareció. Oiga, don Aristide, ¿dónde está mi pago? Necesito que mañana hagas la limpieza del patio otra vez. ¿Y mi dinero? No limpio sin ver mi primer pago. El último jardinero hizo lo mismo que tú, un mercenario sediento de dinero. Y ahora su destino es estar 7 metros bajo tierra. Me resultó raro y acabé haciendo el trabajo del viejo. Fue ahí cuando sentí un olor extraño en el lugar y me di cuenta de que, al acercarme al fondo, había algo podrido. Y estaba enterrado ahí. Hombre, le di con la azada, ¿eh? Sentí algo raro. Fue ahí cuando salió a la luz la papaya vieja. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? ¿Qué está pasando aquí?
¿Por qué hay una mano enterrada? Le conté todo a mi papá y se enojó al saberlo. Y al golpear la puerta del viejo, todo estaba revuelto ahí dentro. Amigo, parecía que había hecho una limpieza de los vestigios, como si un tractor hubiera pasado por ahí y arrancado parte del suelo. Hermano, aún así, ese tal Arístide no estaba ahí. Parecía que el tipo era una aparición. Solo llegaba a dar órdenes. A la hora de pagar, desaparecía. De vez en cuando paso por ahí en la noche, veo una luz parpadeando adentro, en el segundo piso, pero enseguida se apaga y todo queda en la oscuridad. Hasta hoy sigo pensando que podría ser yo el que estuviera enterrado ahí, ¿verdad? Qué bueno que salí a tiempo. Diferente al último, jardinero. Hola, Leo, Augusto y abuelita, ¿cómo están? Me llamo Alicia, tengo 11 años y me gusta mucho su canal. Eso sucedió en el retiro de la iglesia. En ese lugar había un parque donde todos los niños, yo incluido, disfrutábamos jugar. Columpios, sube y baja, resbaladilla, etc. Pero algo extraño pasaba a veces. Sentíamos una energía mala ahí, daba un poco de miedo en algunos momentos, pero jugando con los compañeros hasta se nos olvidaba eso, ¿verdad? Una vez mi amiga Cecilia y yo nos divertíamos en los juegos hasta que volvió esa mala energía. Se posó sobre el lugar y sorprendentemente los columpios empezaron a moverse lentamente. Pero el amarillo se estaba moviendo mucho más fuerte. Y no era por el viento, porque el columpio era muy pesado, ¿verdad? Entonces grité con el ánimo de Cecilia, ¿verdad? Si hay alguien, mueve el columpio rojo más que el amarillo. Y Leo, increíblemente, el rojo se movió muy fuerte. Parecía que había alguien ahí, viejo, solo que yo no podía ver. Empezamos a platicar sobre espíritus ahí mismo. Y Cecilia puede ver cosas sobrenaturales. Salimos corriendo del parque y nos detuvimos en la puerta. Cecilia, asustada, me dijo, «Corre, Alice, socorre». Después de que corrimos mucho por la pendiente y fuimos al dormitorio, ella revela por qué me hizo salir corriendo. Vi a alguien sin rostro y de cuerpo negro corriendo tras nosotras. Me congelé porque Cecilia no miente. Meses tras el retiro, ella me confesó algo aterrador. Que otra vez, cuando volvió ahí, sintió la misma sensación de aquel día fatídico. Dejó su muñeca al otro lado del sube y baja y para su sorpresa, sintió que había alguien con la muñeca. Alguien pesado, pues fue elevada a tal punto que su pie no tocaba el suelo. Fue surreal eso. Entonces nunca volví a ese lugar por miedo de que pasara algo aún más siniestro. Ella se lo contó a sus padres, pero no le creyeron, pensando que era idea suya. También les conté a mis padres lo que vi, los columpios moviéndose, pero no lo tomaron en serio. Atribuyeron el movimiento de los juegos al viento del lugar, y que no tenía por qué preocuparme por eso. Jamás olvidaré ese retiro. Gracias por leer, Leo. Que Dios te bendiga. Hola, soy Cadu y tengo una historia aterradora que contar. Todo empezó en la escuela, que nunca fue igual para mí. Estaba en el comedor de la escuela, listo para tomar mi plato de comida, cuando vi algo que me dejó aterrorizado. Hermano, tenía mucha hambre. Como era recreo, fui al comedor, ¿no? Listo para tomar mi comida. Cuando vi algo que me asustó mucho, un tipo estaba cerca de las ollas, pero las cocineras no se dieron cuenta de él. Me quedé mirando eso, hermano, y llegué a la conclusión de que era un fantasma. Él no estaba ahí, nadie lo estaba viendo. El hombre era pálido, viejo y llevaba delantal de cocinero. Sus ojos vacíos me miraron fijamente. Creo que se dio cuenta de que lo vi, ¿sabes? Antes de huir, vi algo aún peor. Empezó a poner un condimento especial en la comida de la banda, pero ese condimento no era algo bueno, eran larvas. Hermano, regurgitó el asunto ahí dentro de la olla vieja, salieron esas cosas babosas de su boca directo a la comida. Intenté avisar a mis amigos y profesores, pero nadie me creyó. Sin embargo, el tiempo fue pasando y los niños en la escuela empezaron a ponerse raros. Todos parecían más lentos y con dificultad para concentrarse. Y, sacando malas calificaciones, yo también fui afectado, por lo visto. Yo empecé a sentir lo mismo, hermano, que la gente estaba sintiendo dificultades de concentración.
Malas calificaciones y empecé a culpar mis bajas notas a ese condimento macabro de ese fantasma que había puesto en la comida. Le dije a mi mamá, pero creyó que inventaba historias para evitar el regaño por mis malas calificaciones. Pero las cosas empeoraron. Mi barriga empezó a crecer misteriosamente y no pude entender por qué. Dejé de comer en la escuela, pero no sirvió. Una semana después, la barriga creció, viejo, se puso gigantesca y no desperté ese día, parecía estar en coma. Me internaron en la unidad de cuidados intensivos y los doctores descubrieron que estaba lleno de parásitos en el estómago. Por suerte, tras un mes volví a la escuela, pero todo había cambiado. Otros niños no tuvieron mi suerte. Hubo varios fallecidos y nadie sabía qué pasaba. Solo yo sabía la verdad. ¿Quién creería una historia así? Yo les decía a mis amigos que el cocinero fantasma estaba echándole cosas malas a esa comida, pero era difícil hacer que alguien lo creyera. El personal de la escuela cambió el tinaco del agua, pensando que tenía algún parásito ahí. O pensaron que algún ratón se murió y cayó ahí dentro, haciendo que los niños se sintieran mal. Pero yo no creo en eso. Esa experiencia me marcó para siempre. Incluso después de todo, sigo intentando advertir a las personas sobre lo que vi. Y jamás volví a esa cocina, hermano. Ni para tomar agua voy a ir, ¿estás loco? Hasta hoy, un montón de gente tiene una panza gigantesca en esa escuela y andan como zombies. Ya sé lo que es. Hola, Leo, Augusto y abuelita. Mi nombre es Ryan y tengo 11 años. Tengo una historia siniestra que contarles. Una vez en la escuela, llegó la hora de salir. Yo tenía una bicicleta y junto con mis amigos me encantaba hacer carreras. Para ver qué bicicleta o ciclista era el mejor o más rápido, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, somos nosotros los que pedaleamos, ¿sabes? Me subí a mi bicicleta y corrí, pero encontré un atajo por el bosque que cortaba camino. Llegaré antes que esos tontos, por eso pasé por ahí. A la mitad del camino mi bicicleta pasó por una piedra, hermano, y me caí con todo al suelo. Me raspé la rodilla. Y la cadena, ¿verdad? ¿Se salió, hermano? En realidad se rompió, así que tuve que caminar con mi bicicleta. Vaya, al final ese atajo me retrasó, ¿verdad? Mientras pasaba por el bosque, vi una cabaña vieja ahí. Tenía la puerta medio abierta. Verifiqué si alguien podía ayudarme. Cuando entré en la cabaña, todo estaba viejo, revuelto, destrozado, y vi un cuadro de una señora y su hija. Decidí salir de ahí porque ya me estaba empezando a dar miedo. Sin embargo, la puerta ahora estaba cerrada. Yo no dejé eso abierto. Las luces se encendieron en la casa y todo parecía distinto. Ahí estaba la señora y su hija mirándome. Estaban sentadas en la mesa. El almuerzo estaba servido. Dios mío, ¿qué es esto? Le dije, hola señora, la correa de mi bici se rompió. ¿Tiene alguna herramienta? ¿Unas pinzas, un martillo? ¿Con eso se puede arreglar? Sí tengo, pero ¿no tienes hambre, joven? Acompáñanos y prueba algo. Luego resolvemos lo de tu bicicleta. Olía bien, amigo, como un banquete. Su hija no dijo nada, solo me miró. Ella era muy bonita, así que me senté a comer. Mirando bien ahora, la casa estaba impecable por dentro. Hasta ahora, hace poco me dio la impresión de que todo estaba viejo y cayéndose a pedazos. Me estoy volviendo loco. Al morder el muslo de pollo sentí un leve dolor en el brazo, amigo, pero no le di importancia. ¿Será reflejo de la caída? Y ahora siento que mi cuerpo se enfrió. Así que seguí comiendo y ese dolor fue aumentando. Hasta que, de la nada, escucho a mis amigos llamándome. Parecía que estaban muy lejos y, de repente, el volumen fue aumentando. Solo sentí una bofetada en la cara que me hizo caer al suelo. Amigo, me caí de la silla, todo estaba desordenado otra vez y ahora mis amigos me están llamando. Ryan, despierta, ¿estás loco? ¿Qué haces aquí? Vivía en una ilusión absurda creada por ellas dos. Y, en realidad, lo que era el pollo, en verdad, era mi brazo, hermano. Me estaba mordiendo el brazo, así es. Mis amigos intentaron advertirme de no tomar ese atajo, pero yo iba muy adelante, ¿verdad? No lograron hablar a tiempo. Hermano, nunca viví algo así.
Mi brazo resultó destrozado por una mordida. En casa, le dije a mi mamá que fue un perro, ¿verdad? Porque no me creería si le contara la verdad. Mi mamá me llevó al hospital, ¿verdad? Ese mismo día, hermano, me pusieron una inyección, me dieron unas puntadas ahí, me cosieron el brazo varias veces, pero después de un tiempo, ya, hermano, me sentí mejor. Sin embargo, nunca más volví a pasar por ese lugar. ¿Estás loco, hermano? Hasta hoy me sigo preguntando quiénes eran esas dos. ¿Será que estaban ahí para llevarse mi alma o algo así? O yo sería su banquete, ¿verdad, hermano? Sirvieron todo eso ahí, pero en realidad era una ilusión.